En este video vamos a ver qué fue lo que pasó con los asesinos, dónde fueron juzgados, pero sobre todo qué pasó con sus cuerpos o cómo fueron ejecutados. La verdad me causa mucha inquietud saber qué pasó con ellos, con los hombres que atemorizaron a medio mundo, en dónde fueron sepultados. Nota muy importante es que esta información salió de internet y uno se puede encontrar información verdadera, pero también noticias falsas. Trate de ser meticulosa con toda la información que estoy proporcionando. Pero bueno, sin más preámbulos, acompáñame a ver qué pasó con las tumbas de estos asesinos. Bienvenidos a mi canal, comencemos. 3, 2, 1. Los West. Frederick Walter Stephen West, el cual fue juzgado por cometer bastantes asesinatos, se ahorcó en la prisión y sus restos, decía en la fuente, que se encontraban en Coventry. La imagen que ven a continuación es de donde está enterrada Heather West, que es la hija de Fred West. Hasta junio del 2021, Rosemary West seguía viva y en prisión, en la prisión que están viendo a continuación, pero estaba preparando su juicio, estaba preparando la apelación para ver si podía salir en libertad, pero parece que no le dieron la libertad. Y también intentó, en su juventud, cuando la atraparon, también intentó pues morir por ella misma, pero no lo cumplió. El profanador de tumbas que hacía con su piel de las víctimas, sillas, mesas y máscaras, murió de una insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984 en el Instituto Mental Heather de Madison, Wisconsin, Estados Unidos, y sus restos fueron enterrados en el cementerio de Pamplin, junto a su hermano y su mamá. Sin duda creo que este es el único asesino que ha tenido el mejor de sus descansos junto al lado de su familia. John Wayne Gacy. Después de haber asesinado a un montón de chicos y haberlos enterrado en su casa, en 1978 confesó sus crímenes y 2 años después fue sentenciado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Murió el día 10 de mayo de 1994. Murió ejecutado por la inyección letal. Encontré esta imagen de la tumba de John Wayne Gacy, pero lo curioso es que no dice su nombre, pero si la buscas, esta es la que aparece. Jeffrey Dahmer. Del autor de varios crímenes que se hicieron, que varias víctimas fueron víctimas de canibalismo, necrofilia y pues metidas en ácido, entre otras cosas. Este asesino murió el 28 de noviembre de 1994, de 34 años, por un hombre negro, el cual lo golpeó varias veces en la cabeza con una barra de metal en la sala donde hacía pesas Jeffrey Dahmer. Se dijo que había muerto por traumatismo físico y en la cabeza de un golpe. Se le cremó y sus cenizas fueron divididas y cada mitad se hicieron en 2 partes y cada mitad la tienen sus padres, los cuales se encuentran separados. Los narcos satánicos. De los autores de los ritos satánicos en Matamoros, en el rancho Santa Elena, lo que es Constanzo, no se sabe dónde quedaron sus restos, pero de Sara Aldrete, ella fue condenada a 62 años de prisión en 1994. Sin embargo, tiempo después, su castigo fue fijado a 50 años de prisión. Aún sigue presa
pagando por los crímenes que cometió. El carnicero de Kansas City, Bob Verdella. Del autor de varios asesinatos en su casa, donde era la casa de las torturas, este asesino murió el 8 de octubre de 1992 en la penitenciaría estatal de Missouri, Jefferson City. Bob Verdella recibió cadena perpetua donde murió de un ataque al corazón en 1992. Poco antes, escribió una carta al ministro alegando que los funcionarios de la prisión se negaron a darle su medicamento para el corazón. Su muerte nunca fue investigada y tampoco se sabe dónde quedaron los restos. Ted Bundy. Este asesino fue el autor de muchas muertes de 30 mujeres que él confesó en 7 estados diferentes. El asesino murió en una ejecución que estaba programada para el 24 de enero de 1989 a las 7:15 horas. 5 minutos antes, la gente del condado de Bradford, Florida, apagó todas las luces y aquello que consumiera la energía eléctrica, con el fin de contribuir a la muerte de Bundy. Todos querían colaborar apagando la energía para que esa energía llegara hasta la silla que sería la que ejecutaría a Bundy. Y eso fue lo que hicieron, apagaron las luces y justo cuando Ted fue ya declarado muerto, prendieron unos fuegos artificiales festejando. Los restos de Ted Bundy fueron cremados y no tuvo un funeral que fuera público, y se sabe que él había solicitado que sus cenizas fueran esparcidas en la cordillera de las cascadas de Washington, donde se encontraron al menos 4 de sus víctimas. Les dejo una parte del video que hice de Ted Bundy, donde hay un poquito más de información referente a la muerte de Ted. Y bueno, el 24 de enero de 1989 a las 7:04 de la mañana fue ejecutado en la silla eléctrica en Florida. Se dice que tuvieron que sacar a Bundy de la celda con fuerza y que afuera de la cárcel estuvieron decenas de personas muy gustosas por la ejecución de Ted. Y cuando el vocero de la prisión dijo que ya había muerto, se escucharon los aplausos, incluso hasta juegos artificiales. Momentos después sale una carroza para llevarlo al crematorio y al pasar la multitud aplaude como si fuera lo mejor que hubiera pasado. John Hine. Recordemos que John Hine fue el asesino que disolvía a sus víctimas en baños de ácido, les quitaba sus pertenencias, las vendía, y me extrañó mucho el encontrar esta información, ya que es un tema del cual hace muchos años, pero sí encontré sobre la muerte de John Hine. Este murió a las 9 de la mañana el día lunes 10 de agosto de 1949. Se le ejecutó ahorcándolo. Los restos de John fueron trasladados al cementerio más exclusivo de Gran Bretaña. El cuerpo de Hine fue enterrado 2,5 metros de profundidad bajo los hierbajos de Porterfield en un ataúd especial con agujeros llenos de agua, al parecer para acelerar la putrefacción de la carne, pero no se encontraron fotos de este. Evangelina Tejera Bozada. Esta asesina la metieron a la cárcel porque asesinó a 2 de sus hijos y los metió en unas macetas. Cumplió toda la condena que le pusieron en la cárcel
Dicen que se juntó con las mujeres más peligrosas estando en cárcel y aprendió de lo peor. Evangelina recibió su liberación en el 2008 y después de esto no se sabe de su paradero, no sabemos si hay una tumba, si está viva, está muerta. Dennis Nilsen. Este asesino, cuando lo atraparon, declaró que había asesinado a 15 o bien 16 víctimas desde 1978. No recordaba bien. Según a lo que investigué, decía que Dennis murió en el 2008, para ser exacta, el 12 de mayo, en un hospital que se llama The York Hospital en Reino Unido. Murió con un dolor insoportable, acostado durante horas. El informe del forense indicó que la causa de su muerte fue una embolia pulmonar y tuvo hemorragia retroperinal y también estuvo relacionado con una ruptura aneurisma aórtico abdominal. Las causas que se le puso a la hoja final fue que había muerto por causas naturales. Cabe mencionar que el informe de la prisión indica que Dennis había estado batallando con el dolor durante 2 horas y media antes de ser llevado al hospital, ya que había negado recibir el tratamiento o la atención el día 10 de mayo antes de su muerte, pero no se sabe qué pasó con sus restos. Los asesinos de los páramos. Recordemos que esta parejita asesinó a 5 niños de 10 y 17 años, los cuales golpeaban y después violaban. Entre ellos asesinaron a la hermana de Mayra y ella murió tras las rejas en el 2002 de una afección pulmonar a la edad de 60 años. Y Brady en el 2017 también de una enfermedad cardiovascular, y el asesino falleció a los 79 años en un hospital dedicado a enfermos mentales, donde pasó los últimos 22 años de su vida. Dr. H.H. Holmes. Recordemos que este doctor tenía su hotelito para asesinar a las personas. Se ha calculado que en el recuento real de sus víctimas fueron 200 y Holmes confesó que asesinó 27 personas. Fue ahorcado en prisión en Filadelfia en 1896 y tampoco se sabe qué pasó con sus restos, ya que es un caso muy viejo. El caníbal de Rutenburgo. Este asesino se comió a su novio, el cual era Bert-Jürgen Brandes. El caníbal de Rutenburgo recibió la mayor condena, que fue cadena perpetua, por homicidio sádico, 15 años de cárcel. Armin Meiwes fue condenado por crimen con estupro y aún sigue en prisión y tiene derecho a salidas vigiladas en Alemania. Sigue siendo amigable, extrovertido y educado. Puede salir de prisión para dar paseos cortos acompañado de 2 agentes por motivos de seguridad. Lo llevan a otro estado federal. Ahí se le permite pasear por la ciudad. Qué miedo encontrarlo por la calle, por cierto. El caníbal de la ballesta. Recordemos que este asesino golpeaba fuertemente en la cabeza a sus víctimas y luego les disparaba con una ballesta. El 21 de diciembre del 2010, Stephen Griffiths fue condenado a cadena perpetua. Ya en prisión intentó poner fin a su vida y es muy extraño porque solo se sabe esto del caníbal de la ballesta y esto fue del 2012. No se sabe actualmente qué pasó con él, seguramente sigue cumpliendo su condena en prisión. Henry Desiree Landru. Recordemos que este asesino tenía varias víctimas, las asesinaba, después las quemaba en una chimenea entre 1915 y 1919. Landru asesinó a 7 de sus 11 víctimas. Murió en la guillotina el 25 de febrero de 1922.
la guillotina hizo con su cuello lo que supuestamente Landru hacía con sus víctimas. Fue ejecutado en Versalles un sábado a las 6:10. El día de la ejecución se perfumó, recibió a su familia, se despidió de ella. El verdugo lo afeitó, rehusó oír misa para no hacer esperar al verdugo y al médico, y subió para recibir su ejecución. Charles Manson. Recordemos que este asesino buscaba la guerra racial para que posteriormente se consolidara como líder, movía a las masas a su antojo, de manera que ellos hacían lo que él quería, como asesinar a una celebridad. De este asesino es quizá el que encontré más información. Manson murió el 19 de noviembre del 2017 en un hospital en California por cáncer de colon, que desde unos meses antes de su partida tenía 83 años cuando empezó a tener esos problemas. Las cenizas del músico las esparcieron en un bosque y fue un día con mucho viento, y pues algo muy interesante es que las cenizas se volvieron hacia los invitados. Bueno, eso decía la noticia, no sé, se me hizo bastante extraño y extremo también que pongan estas cosas tan desagradables. También decía que asistieron 30 personas. El cuerpo seguía, según la información, estaba en estado avanzado de descomposición antes de ponerlo a cremar, y requirió de abundante maquillaje y de guantes para cubrir el deterioro, ya que Manson murió el día 19 de diciembre y su cadáver se conservó en hielo hasta que un juez decidiera quién se debía hacer cargo de él, hasta que finalmente lo hizo su nieto. Entre ellos se encontraba una antigua pareja de Manson, de los invitados que fueron a el esparcimiento de las cenizas, que era Afton Burton y así como Sandra Good, los cuales eran miembros de la secta. Gary Ridgway. Recordemos que este asesino odiaba a las mujeres prostitutas, ya que le contagiaron de gonorrea y las asesinaba, según algunas fuentes dice que hasta en su propia casa. Ridgway tiene ahora 71 años, actualmente se encuentra en la penitenciaría del estado de Washington, donde ha recibido pedidos de entrevistas por parte de distintos tipos de personas interesadas en el caso, tanto psiquiatras, forenses, terapistas, estudiantes de psicología en busca de un doctorado, entre otras licenciaturas. Gary siempre se ha demostrado deseoso de ser entrevistado, pero no siempre se lo han permitido, pues la política de la prisión es negar visitas que no sean de familiares o de abogados. Robert Hansen jugaba con sus víctimas. Fue un asesino que mataba prostitutas de puro placer, cazándolas, como si fuera un día de caza de ciervos. Las atrapaba, les decía que corrieran y mientras salía con la escopeta dispuesto a asesinarlas. Su fallecimiento fue el 21 de agosto del 2014. Hansen falleció de la edad de 75 años en el Hospital Regional de Alaska, el 21 de agosto del 2014, debido a una enfermedad persistente que no fue revelada y pues no se sabe dónde quedaron sus restos. Marcel Petiot. Este fue un asesino en serie que a sus víctimas las asesinaba por medio de inyectarles una vacuna, entre comillas, para poderlas sacar del país por motivo de la guerra, y después proseguía a meterlas en una chimenea y quemarlas. El 26 de mayo de 1946, el criminal murió en la guillotina, a la edad de 49 años. No se sabe qué pasó con sus restos. Fritz Hartmann.
Este asesino mataba a hombres llevándolos a su casa para contratar sus servicios sexuales, los cuales asesinaba mordiendo su cuello donde está la manzana de Adán. Abusaba de ellos y después procedía a cortar su cuerpo y vendía la carne a los vecinos de la colonia. También vendía sus pertenencias. A las 6 en punto del 15 de abril de 1925, Fritz Haarmann fue decapitado en la guillotina. Pero un día antes rezó junto a un pastor y se le concedió un último deseo, según la tradición alemana, que fue fumar un costoso habano y beber café brasileño en la celda donde él estaba, en los terrenos de la prisión de Hannover. Tras la ejecución de Haarmann, se extrajo una parte del cerebro y la cabeza para realizarle estudios que revelaron rastros de meningitis. La cabeza del asesino fue conservada por la Escuela de Medicina de Gotinga desde 1925 hasta el sábado 24 de enero del 2014 se dio a conocer que el departamento médico de la universidad anunció que los restos de Haarmann, es decir, la cabeza, fueron incineradas y los restos que se creía que eran de las víctimas de Haarmann también fueron enterrados. Este asesino tenía a sus víctimas de diferentes edades. Era un caníbal que tenía su refrigerador lleno de carne humana, entre ellas una mano de una pequeña niña, la cual estaba lista para ser comida. Los vecinos se quejaban de que la cañería estaba tapada y Joachim Kroll muere de un ataque en el corazón el 9 de abril de 1982. También se le declaró culpable de 9 cadenas perpetuas por 8 muertes que él hizo el día 8 de abril de 1981. No se sabe dónde descansan sus restos. Es algo increíble, solamente duró 1 año en la cárcel. Este asesinaba ancianas con mucha brutalidad, amordazaba, estrangulaba con una bufanda y después golpeaba hasta romperle la nariz y la mandíbula a las ancianas. La mayoría de los huesos se destrozaba y fue acusado por robo, asesinato y murió el 16 de abril de 1989 por tener SIDA. Sufrió de tuberculosis y meningitis en la prisión hospital de Fresnes, teniendo 26 años de edad. No se sabe qué pasó o dónde quedaron sus restos, solo se ve esta imagen que están viendo a continuación, donde lo sacan de la prisión ya sin vida. Joel Rifkin asesinó a 17 mujeres, en su mayoría prostitutas, las cuales desmembraba, las estrangulaba y las metía en una bolsa y después las arrojaba a los ríos, como por ejemplo el Hudson. Otras estaban en cajas y golpeadas. Fue condenado a 203 años de prisión por 9 asesinatos en segundo grado. Actualmente se encuentra alojado en el Centro Correccional de Clinton, en el condado de Clinton de Nueva York. Pasa la mayor parte del tiempo aislado de la población penal, puesto que está en peligro casi la mayor parte del tiempo que lo vayan a asesinar. Solo se le permite estar 1 hora en receso y está vigilado este tiempo que está en receso, y es uno de los 250 presos que está en esa cárcel. Nani 2. El 17 de mayo de 1955, Doss tenía 50 años y confesó haber asesinado a Samuel y fue condenada a cadena perpetua. Cometió más muertes, entre ellas las de sus familiares directos, esposos, nietos, entre otros. Los fiscales nunca acusaron a Doss de asesinatos adicionales, aunque la mayoría creía que ella había matado hasta 11 personas. En 1963,
el 2 de junio, después de pasar 8 años en prisión, murió de leucemia en la penitenciaría del estado de Oklahoma a los 59 años de edad. El arropero, Manuel Delgado Villegas. Después de su detención, varios informes clínicos lo calificaron como mentalmente desequilibrado en junio del 78 y fue internado en el psiquiátrico penitenciario de Caravachel, pero la reforma del Código Penal le liberó y se le excarceló y fue trasladado al psiquiátrico de Santa Coloma de Barcelona, cerca de su familia, donde estaba su familia. Tras 26 años de cárceles psiquiátricas y sanatorios, falleció el 2 de febrero de 1998 en el hospital de Can Ruti de Badalona a los 55 años de edad y su causa de muerte fue una causa de afección pulmonar. Harvey Gladman. Este asesino utilizaba varios seudónimos y se hacía pasar por un fotógrafo profesional para atraer a sus víctimas, con la promesa de tener una carrera como modelo. Después las asesinaba de una manera descomunal y fea. Y bueno, Harvey Gladman pasó 8 meses en la penitenciaría del estado de Colorado tras ser declarado culpable en Denver por cargos de robo, y en mayo de 1945, posteriormente, Gladman fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado por California y condenado a muerte, una sentencia que aceptó de buen agrado y pidió expresamente al alcalde que no hiciera nada para salvar su vida. Fue ejecutado en la cámara de gas en la prisión estatal de San Quintín el 18 de septiembre de 1959. Richard Chase. Este asesino fue acusado de 6 asesinatos en primer grado. Estuvo en el corredor de la muerte y todos lo querían ver muerto. Pero Chase era un enfermo mental con esquizofrenia paranoide que asesinaba a sus víctimas de una manera sanguinaria y diferente. Bebía la sangre de sus víctimas con Coca-Cola y sangre de conejo. Hacía heces fecales en sus víctimas, aparte de que se sentía perseguido, y comía sangre de conejo. Decía que uno de sus órganos se lo habían robado. Estaba totalmente mal mentalmente. Aún así lo mandaron al corredor de la muerte y se quitó la vida de una sobredosis de antidepresivos. Y no se sabe qué pasó con su cuerpo, dónde está su tumba, si es que la hay. Aileen Wuornos. Esta asesina hizo sus fechorías asesinando a sus víctimas por todo Florida, los cuales le contrataban sus servicios por medio de que ella era prostituta y hacía autostop. Ella les quitaba su dinero y carros, después los asesinaba disparándoles para llevarse sus pertenencias. Aileen Wuornos murió de la inyección letal en el estado de Florida el 9 de octubre del 2002 a las 5 a.m. El cuerpo de Wuornos fue incinerado y sus cenizas fueron enterradas en su ciudad natal de Rochester, de Michigan. Vi en un documental que una de sus amigas se encargó, la única amiga que tenía, se encargó de esparcir sus cenizas en un árbol cercano a donde ella vivía. Ricky Kasso. Ricky Kasso fue un chico que tenía alucinaciones gracias a las drogas, asaltaba tumbas y sacaba cráneos para hacer rituales. Ricky Kasso se metió a una secta para asesinar de una manera sanguinaria, apuñalando hasta 32 veces a los cuerpos. Y el día 7 de julio de 1984 se suicidó a la 1 de la madrugada a los 17 años de edad en la prisión de Astaquea en Nueva York por un ahorcamiento, y no se sabe qué pasó con sus restos. Edmund Kemper. Este, sin duda, es uno de los asesinos más famosos que existen.
Entre el 7 de mayo de 1972 y el 21 de abril de 1973, Edmund Kemper asesinó y decapitó, violó a cadáveres de 8 mujeres jóvenes en las autopistas de Santa Cruz, todas ellas estudiantes. Tras renunciar a su derecho de solicitar la libertad condicional, en la actualidad se ha convertido en un recluso ejemplar. Aún sigue cumpliendo condena, según a lo que vi en una noticia del 2020, pero no hay más actualizaciones después del 2020. Richard Ramírez. Richard Ramírez fue condenado por 13 asesinatos y otros cargos, incluyendo violación y sodomía. Irrumpía en casas a altas horas de la noche para llevar a cabo asesinatos y en algunos casos mutiló los cuerpos y pintó pentagramas satánicos con pinturas de aerosol en las paredes de las víctimas. Murió el 7 de junio del 2013 y el 4 de noviembre fue ratificada la sentencia de 19 penas de muertes, la cual se supone se llevaría a cabo en el corredor de la muerte de la cárcel de San Quintín. En el 2009 fue encontrado culpable de violación y asesinato de una niña de 9 años y por esta fue sentenciado a morir en la cámara de gas de California, pero su ejecución nunca ocurrió y falleció de linfoma de células B. También se dijo que murió de insuficiencia hepática en el Hospital General de Marin, en California, en la mañana del 7 de junio del 2013, a los 53 años de edad. En el momento de su muerte, Ramírez llevaba más de 23 años condenado a muerte y esperando su ejecución por el estado de California. Dado que su matrimonio se deterioró con los años, su esposa Leon desapareció y nadie reclamó su cuerpo. Por ello, sus restos fueron incinerados y no fueron reclamados como tal por su esposa ni por nadie. Harold Shipman. Este fue un asesino de mujeres ancianas que les quitaba las herencias con toda la alevosía y ventaja. A cada paciente con la cual iba, se ensañaba y fueron 218 sus víctimas, aunque claro, se cree que fueron un poco más que esta cifra. Y bueno, a este le apodaban el Doctor Muerte. Me apareció esta imagen y pienso que esta es su tumba. Murió el día 13 de enero del 2004. Un día antes de sus 57 años, de cumplir años, y se ahorcó en su celda en la prisión de Wakefield, en una prisión de Inglaterra. Se cree, este es un dato muy interesante, que se cree que lo hizo para que su esposa cobrara una pensión, una suma bastante grande de dinero, y pues ya que él iba a estar de todas maneras en el corredor de la muerte y de todas maneras iba a estar condenado, pues mejor se ahorcó y para que su esposa cobrara la pensión lo antes posible. Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo fue un asesino en serie soviético que admitió haber matado a un total de 56 personas en Rusia soviética. Finalmente fue ejecutado en el 94 y el veredicto del tribunal llegó en octubre de 1992 y fue sentenciado a muerte por un disparo en la cabeza. El 14 de febrero del 94 a las 20 horas, Andrei Chikatilo respiró por última vez en la prisión de Moscú, antes de que el disparo le diera en la parte posterior de la cabeza y lo silenciara para siempre. No se sabe qué pasó con sus restos. Supongo que los ha de haber recogido su familia, ya que sí estaba casado y tenía hijos. La tamalera. La tamalera asesinó a su pareja sentimental de ese tiempo para hacerlo tamales y venderlos en los portales en México en el 71, el 29 de julio. Fue atrapada
y María fue condenada a 40 años de prisión por homicidio, violación a la Ley General de Inhumaciones y Profanaciones de Cadáver. Finalmente fue purgando su condena y al final terminó haciendo 20 años en el Centro de Reclusión Femenil de Tepexpan, Xochimilco, en Santa Marta, Acatita. Y en 1991 fue liberada. 4 años después murió en Tequixquiac, en Estado de México, su tierra natal, donde regresó tras haber cumplido su condena. No se sabe qué pasó con sus restos. José Antonio Rodríguez Vega. El Mataviejas asesinó 16 ancianas. José Antonio nunca llegó a salir de la cárcel y jamás cumplió su amenaza de matar a su propia madre. El 24 de octubre del 2002 lo trasladaron a la penitenciaría de tropas en Salamanca. Era un preso peligroso y cambiaba constantemente de penal. Poco después de llegar se peleó con Enrique Valles González y Daniel Rodríguez. Estos lo asesinaron dándole 60 y 70 puñaladas con 2 pinchos de fabricación casera en la cárcel. Rodríguez Vega falleció al instante. Al Mataviejas lo enterraron en un nicho común en el cementerio de Salamanca, mas no se sabe. No sé, por más que lo investigué, no encontré ninguna foto. Espero les haya gustado el video y bueno, si tienen algún comentario déjenmelo o alguna sugerencia también. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana con otro nuevo video. Chao.